Apartado B. Casos no de posesión pero instructivos para el ejercicio de este ministerio. Caso B1. El caso de esta mujer rondando los 35 años es muy interesante. Cuando vino a mí, trajo consigo toda una carpeta de informes psiquiátricos. Lo cual me facilitó algo conocer qué había estado sucediendo durante esos años. Los informes no son de una grandísima utilidad, contrariamente a lo que pudiera parecer. Ya que hablar con la persona durante 15 minutos, siempre ofrece más información que leer un cierto número de páginas repletas de frías conclusiones. Pero aún así, pude seguir la trayectoria de esta persona a través de esos papeles de la Seguridad Social. Si seguimos su historia de forma cronológica, el primer informe decía así literalmente. Ha sufrido 4 ingresos hospitalarios en distintas unidades de agudos de salud mental. Todas las veces, menos la primera, se presentó voluntariamente en los hospitales para ingresar, el motivo que alegó era estar posesa del demonio. Los ingresos voluntarios tuvieron como ilusión por su parte el que los psiquiatras se convencieran de que lo que tenía, realmente, era una posesión y ellos convencieran a las autoridades eclesiásticas de la diócesis. En cada ingreso refiere todo tipo de hechos indicativos de manifestaciones demoníacas. Acudiendo, en uno de los ingresos, a la unidad de agudos de salud mental con una maleta llena de botellas de agua bendita, oraciones, estampas y similares. La primera vez que fue ingresada dirá que aunque había tenido relaciones con personas involucradas en el tema del esoterismo, ya había tenido a los 20 años las primeras alteraciones sensoperceptivas, visuales y cinestésicas, principalmente. A partir de ese momento todo su mundo gira alrededor de conseguir que se le realice un exorcismo. Los trabajos realizados son temporales y no exentos de conflictividad con sus compañeros con un pensamiento prejuicioso que puntualmente llega a ser paranoide. En otro de los informes posteriores, el más completo y profundo de los 4 informes que trajo ella consigo, el médico concluirá. Desde nuestro punto de vista, no es tan relevante en la paciente el trastorno disociativo como la convicción irrebatible a la lógica de la posibilidad de la existencia del demonio y de la magia negra, creencias que son parcialmente reforzadas por la religión católica, que nunca aseguran su no existencia al 100%. Durante su ingreso se induce mediante sugestión dicho cuadro disociativo, observándose cierto grado de control consciente sobre recuerdos y sensaciones, aunque descartamos la simulación. Ese informe finalmente determinaba que se observaban rasgos histriónicos dependientes como sensitivo-paranoides, junto a una necesidad desmesurada de aceptación y afecto. Todos los informes de los distintos psiquiatras son unánimes en lo esencial, manteniéndose idénticos tanto en la descripción de los síntomas como en las conclusiones. Tan solo uno de ellos añade que ella dice hablar y ver a la Virgen. Esta mujer, cuando llegó a mi parroquia, hizo como todas, contarme una larga historia. Una larga crónica de sus sufrimientos a manos del demonio, crónica repleta de elementos nada relevantes. Siempre que hablo con las personas que vienen a mí en busca de ayuda, tengo que luchar denodadamente para saber cuáles son los síntomas que dicen sufrir en su día a día. Y digo que lograr esta información es una labor ardua, porque estas personas siempre caen en la narratividad inacabable. Es decir, comienzan una narración que parece no tener fin y que supone una sucesión de historias acerca de su familia, de lo mucho que sufren y de 1000 detalles que no aportan nada. Finalmente, tras insistir en mis preguntas hacia ella, y tras cortar la historia una y otra vez, a través de las preguntas, las historias resurgían como una hidra, logré sintetizar la siguiente descripción de los síntomas. Síntomas físicos: le salen manchas rojas que formaban caras de animales, nota pinchazos en el cuerpo como si le clavaran algo, sufre un dolor como si le quemaran zonas de las piernas y en los hombros, nota como si le dieran un golpe en la cabeza, tras lo que sigue un mareo. Síntomas psíquicos: mantiene conversaciones con alguien que dice que es la Virgen María, ve presencias, no le dejan dormir más de 2 horas, es violada por espíritus, estos seres llegan incluso a darle palizas. A veces provoca escándalos en las misas gritando y bufando,
pero ella dice que es el demonio el que en realidad hace eso. Los síntomas físicos que ella refirió, no eran comprobables externamente. Nunca vi que le salieran manchas extrañas en su piel. Y especialmente el que esas manchas tuvieran formas de animales, era un signo psicótico clarísimo. A todo esto había que añadir que había tratado, por todos los medios, de ser exorcizada en su diócesis. Tanto persiguió ser exorcizada, que un sacerdote sin ningún tipo de permiso episcopal la exorcizó por su cuenta, creándole después todo tipo de problemas con su obispo, ya que ella no guardó el secreto que él le había pedido. Con lo cual la dejó de exorcizar y no quiso saber más de ella. Después de tantos años buscando exorcista, tras hacer varios cientos de kilómetros para llegar a mi parroquia, la tenía delante de mí esperando mi veredicto. Le dije que según lo apuntado en mi agenda, la atendería más tarde, a determinada hora, pues yo tenía muchos casos esa tarde. Un rato después, en la iglesia, mientras ella esperaba en un banco, comenzó a sufrir una crisis furiosa contra el Santísimo Sacramento expuesto sobre el altar. Colaboradores de mi parroquia me vinieron a avisar, yo estaba en otras dependencias de la parroquia. Desde la puerta de mi despacho, entré en el templo y la observé en silencio durante un rato, sin intervenir. Ella se había retirado al último banco del final de la iglesia y allí hacía todo tipo de caras y visajes como si estuviera en trance. La observaba y aquello no me acababa de convencer. Había en todo ello algo de teatral, algo de falta de autenticidad. En días posteriores hablé mucho con ella y oré sobre ella en varias ocasiones. Nunca llegué a exorcizarla. Solo la bendije e hice las oraciones propias para discernir si un caso es de posesión o no. Desde el primer día, le dije que necesitaba estudiar su caso durante unos días. Viendo todas aquellas aparentes manifestaciones demoníacas de furia, no tenía claro dónde acababa la actuación del subconsciente de la persona y dónde empezaba la influencia del demonio si es que ésta se hallaba presente. Tras unos 3 días de bendiciones, le dije claramente que mi opinión era que su caso no entraba dentro de mi especialidad, sino que necesitaba asistencia psiquiátrica. Por supuesto se negó en redondo a someterse a ningún tipo de atención médica y, por el contrario, se convirtió en una persona frecuente en las misas de mi parroquia. Aunque me mantuve firme en mi decisión, le dije que no tenía inconveniente en hablar con ella y en bendecirle. El caso lo seguí durante meses. Era de otra provincia, pero iba y venía a la parroquia, y se quedaba 1 o 2 días enteros. Sin embargo, cuando la bendecía y ella caía al suelo en una aparente crisis de furia, todo era muy histriónico. No vi nada que me sacara de dudas. Por el contrario, me constaba, porque así me lo había referido ella, que en una consulta había imitado los signos de la posesión para convencer a un psiquiatra, que era una persona religiosa, y que así hiciera un informe favorable al exorcismo dirigido al obispado de esa diócesis. Sin embargo, fue descubierta por el mismo psiquiatra y ella misma reconoció su deseo de, digamos, ayudar al discernimiento del psiquiatra exagerando un poco las cosas. No nos podíamos fiar de que lo que dijera o hiciera mientras orábamos por ella, fuera una crisis demoníaca, entre otras cosas, porque en varias ocasiones había grabado en audio sus mismas crisis, justo antes de caer en ellas, para así tener pruebas de su posesión. Es decir, antes de entrar en crisis, presionaba al botón de su grabadora, para que quedara registrado lo que decía y gritaba en el estado de furia. Por si fueran pocos los elementos anteriores, era otro elemento que hacía razonablemente pensar en la gran necesidad de llamar la atención de esta mujer, quizá a causa de carencias afectivas. Mientras duraban esas crisis, ella se sentía el centro de atención. Quizá ella sentía que si estaba posesa, psiquiatras y sacerdotes se paraban a hablar con ella, la atendían y le prestaban todo el interés del mundo. Los elementos voluntarios de la persona emborronaban completamente el cuadro de influencia demoníaca si es que ésta realmente existía. Dado que eran varios los sacerdotes de su diócesis a los que había contactado desesperadamente pidiendo ayuda, y que ellos después me habían llamado por teléfono, dado que me había llamado también incluso un obispo,
ante el que había pedido audiencia para exponer su caso, dado que había tratado de involucrar en su caso a otro obispo más y nos amenazaba con pasear su demanda de ayuda por todas las televisiones del país, me vi obligado a emitir un juicio fundamentado y definitivo. Finalmente, y tras innumerables charlas, tras tanta observación, tras mucho reflexionar sobre el caso, solo y en común con más personas del equipo que me asistía, les dije que se trataba de un caso de desequilibrio mental. Dados los elementos del pasado de esta persona que conocíamos, informes psiquiátricos e indudables fingimientos de posesión, y los elementos del análisis en su estancia en la parroquia, llegamos a la conclusión de que aunque sufría una enfermedad psíquica. Si bien se añadió una pequeña nota en la que se advertía que hoy por hoy no era posible saber dónde acaba el histrionismo por un deseo subconsciente de convertirse en el centro de atención, y dónde empezaba la acción del demonio, influencia, si la había. En esta persona la existencia de una patología psiquiátrica sí que era segura, la existencia de un factor demoníaco no. A esta mujer se le recomendó lo siguiente: que se someta a un psiquiatra fijo, que siga los consejos de un confesor fijo, que conozca bien su caso y las conclusiones de este informe final. Que se ponga a trabajar para distraerse y no tener tanto tiempo para pensar. Que lleve una vida de oración y sacramentos centrada en Dios y no en el demonio. Por teléfono hablé con el confesor, que aceptó ser su consejero en adelante en cuanto regresara a su diócesis. Y a esta mujer le ordené que a partir de entonces fuera ya él el que recibiera todas sus consultas y preguntas. Al confesor le dije que cada 2 semanas hiciera una breve oración de liberación de 5 minutos sobre ella, por si había algún tipo de influencia demoníaca. Pues aunque el caso estuviera muy emborronado por elementos espurios voluntarios, vistos por ella en películas y leídos en libros, tampoco podíamos descartar algún pequeño grado de influencia demoníaca en su enfermedad. Además, ella decía que todos sus problemas comenzaron al hacer magia muchos años antes para conseguir a un chico, desde entonces todo se me torció. Tiempo después fue a una vidente que le hizo ciertos ritos. ¿Tuvo en estos hechos su origen la enfermedad mental? ¿O fue su enfermedad la que creó ese episodio de su vida? Nunca lo sabremos. Lo que sí que es cierto, es que un exorcista solo cuenta con unos ciertos signos externos para saber si alguien está poseso. ¿Cómo saber dónde empiezan los signos verdaderos y dónde la enfermedad, si la obsesión consiste precisamente en imitar esos signos de un modo admirablemente bueno? Es decir, ¿qué hacer ante una persona que ha visto 30 veces la película El Exorcista, se ha leído todos los libros serios sobre el tema y ha visitado a todos los exorcistas de la nación, adquiriendo una experiencia de muchos años, que le lleva a una imitación que, aunque inconsciente, es admirable? Diariamente el exorcista debe pedir a Dios que le ilumine en los casos complejos. Atender a esta mujer en los meses siguientes, supuso una carga muy pesada para su confesor, pidiendo hablar con él de forma casi diaria y haciendo espectáculos en la iglesia. La obediencia no era precisamente una de las características de esta pseudoposesa, por ello la evolución que pronosticamos a su caso en los años siguientes fue muy negativa, a menos de que fuera ingresada a la fuerza, lo cual estaba fuera de mis posibilidades. Aún así, cada vez que me llamaba por teléfono la remití siempre a su confesor, para que no se creara una dependencia psicológica conmigo. Pues ese tipo de dependencias son perjudiciales. Además, siendo ella una mujer, es muy fácil que pase del amor intenso al odio intenso, no solo en cuestión de días, sino incluso de horas. El caso estuvo rondando a mi alrededor durante 2 años. Recibiendo sus llamadas unas veces con lloros, suplicantes, otras amenazadoras, llenas de odio, incluso llamando más de 10 veces en una misma noche tras la cena. Esta persona llegó a saber dónde vivía, a pesar de que mi dirección no aparece en ningún servicio de información pública. Para evitar filtraciones por error, ni siquiera en el obispado de mi diócesis consta mi dirección. Y sin embargo, ella logró saber dónde vivía y colocó una bolsa con huevos sobre el capó de mi coche en el parking. Para que se vea la perseverancia de estas personas en lograr algo, hay que decir que para entrar a ese parking se necesita atravesar 3 puertas, cada una cerrada con su llave. Hoy día vive con su familia,
pero su enfermedad es crónica aunque llegue a ser tratada por un psiquiatra. De forma que, con mejorías o recaídas, será una paciente que rondará alrededor de mí para siempre. Acepto esta situación como parte de mi trabajo. Caso B2. El chico de 18 años llegó a mi parroquia con una depresión severa, deseos de suicidarse y voces que le hablaban en su cabeza. Ningún hecho pritar, natural, ni ningún contacto con lo esotérico. Después de hablar con él, oré, no hubo ningún signo. El caso podía parecer acabado, pero no. El padre era muy religioso, muy involucrado en la renovación carismática y de ningún modo aceptó que la enfermedad de su hijo no estuviera causada por un espíritu. Traté de razonar con él hasta lo imposible, pero el padre se mostró irreductible. Mis conversaciones fueron con el padre, ya que resultaba inútil tratar de convencer al hijo en ese estado de pasividad en el que se encontraba, ya que en su estado, evidentemente, iba a hacer lo que le dijera su padre. Así que finalmente, tras mucho hablar, llegué a un pacto con el padre: yo rezaría sobre el hijo una vez a la semana, 5 o 10 minutos, no haría el ritual de exorcismo, sino que mi oración sería de bendiciones y plegarias dirigidas a Dios pidiéndole que se sanara, pero a cambio él tenía que ir a un psiquiatra a que le tratara. Las semanas comenzaron a pasar. Yo oraba por él cada semana. En su casa, el joven rezaba solo de una manera vocal, desganada y despistada, pero su padre le acompañaba cada día en sus rezos, como si de un niño pequeño se tratara. No se veía que el chico avanzara para nada. Respecto a la atención psiquiátrica, nunca me quedó muy claro si estaban yendo de forma continuada o si habían ido al especialista meramente para cumplir conmigo. Las respuestas del padre indicaban que estaba recibiendo atención especializada, pero me quedaba la sospecha de que no fuera así en la medida en que debía. Cada vez que el padre me preguntaba si había allí una influencia demoníaca, debía responder que yo no veía ningún signo. Pero si me preguntaba si yo afirmaba con absoluta seguridad que su hijo no padecía ninguna influencia demoníaca en su mente, entonces debía repetirle que yo no veo el mundo invisible, pero que dado el examen que le había practicado a su hijo, no se percibía ningún signo que hiciera pensar en alguna influencia demoníaca. Lo cierto es que al cabo de 3 meses se observó una clara y repentina mejoría que fue progresando. El chico pudo empezar a ayudar a su padre en el trabajo, estaba más comunicativo y hasta la cara le había cambiado. Los rezos y la mejora prosiguieron en los meses siguientes. Y aquí se plantea el dilema de siempre. Un psiquiatra ateo diría que se curó por una evolución propia y espontánea de la enfermedad. Un cristiano de a pie quizá diría que se debió a la fe puesta en la oración. Y un psiquiatra creyente y yo mismo diríamos que no sabemos dónde puede estar la parte de una remisión espontánea de la patología y dónde la acción de la oración, que también sana enfermedades mentales y no solo sirve para echar demonios. El caso lo seguí durante 2 años, aunque ya solo me pedía que orara por él 5 minutos cada varios meses. La mejoría perduró en el tiempo, aunque con recaídas. Caso B3. Voy a narrar este caso porque en este ministerio del exorcismo, si el mal se manifiesta a veces de un modo extraordinario, también en ocasiones el bien se manifiesta de un modo igualmente extraordinario. Un libanés de cerca de 50 años llegó con su mujer a mi parroquia, había venido desde Bélgica. Aunque era libanés, llevaba afincado muchos años en esa parte de los Países Bajos. El hecho de que fuera musulmán no supuso ningún impedimento en mí para yo le examinara. Dios es Padre y ama a todos. Nunca impongo la conversión al cristianismo ni para examinar un caso, ni para exorcizarlo. Aunque para ser exorcizado sí que es necesario acercarse a Dios, orar y poner en orden la propia vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. Me contó su historia, no había tenido nada de contacto con lo esotérico, no le había pasado nada extraordinario. Lo único que decía que le pasaba era que todo le salía mal, los negocios, la salud, todo. Su mujer insistía, apoyándole, en que todo efectivamente salía mal desde hacía varios años. Me dijo que, desde hacía 5 años, veía ciertas entidades, las cuales habían entrado en su vida provocándole miedo y ansiedad.
Pero usted las ve con sus ojos, le pregunté. Me contestó que, en realidad, verlas no las veía, pero que las sentía. Tampoco su mujer pudo avalar nada preternatural, no había sido testigo de nada extraño. Bastante escéptico me puse a orar por él, pero hubo una total ausencia de signos, no se produjo ni la más leve manifestación. Le pregunté si sentía algo cuando oraba por él imponiéndole las manos. Me dijo que sentía en ese momento que algo se movía en su cabeza. Pero por más que insistí en conjurar al demonio si estaba allí, no hubo ninguna manifestación, sus ojos estaban perfectos, no mostraban signo alguno de influencia, él se hallaba sentado tranquilo en el banco orando fervorosamente. Después de orar 10 minutos y ver que allí no se manifestaba nada de nada, decidí que se orara 10 minutos más en lenguas. Una persona del equipo tiene ese don del que habla San Pablo en la carta a los Corintios, y cuando se siente movida por el Espíritu Santo profiere cosas en lenguas desconocidas que, efectivamente, provocan un gran desagrado en los demonios, como hemos visto infinidad de ocasiones. Lo cierto es que esta persona del equipo oró en lenguas, y allí comenzaron las sorpresas en un caso que hasta entonces había parecido bastante anodino. El libanés y su mujer, también libanesa, dijeron que entendían algunas palabras de esa oración en lenguas. Concretamente el matrimonio dijo que había entendido las siguientes palabras en árabe. Citan, Satanás en árabe, 5 años, el nombre concreto de un familiar. Dios es grande, ponte cerca de María serpiente. Ella hace algo que no desea que lo vean. Muñeca oscuridad. Yo estaba muy sorprendido de que el caso hubiera dado ese giro inesperado. Pero aunque soy muy incrédulo, era evidente que dos personas, el libanés y su esposa, habían entendido perfectamente en árabe las palabras que escribo arriba. Dada la situación, les dije que consideraba que esto se interpretaba de la siguiente manera. Que hacía 5 años que se había hecho el maleficio por parte del familiar cuyo nombre había mencionado, y del que el libanés sospechaba ya antes de venir a verme, aunque no me había dicho su nombre. Y que ese familiar, un sobrino, había encargado el maleficio, a una mujer, la cual lo había realizado a través de una muñeca de vudú. Pero que Dios era grande y que para destruir el maleficio tenía que ir a ese monte que yo había mencionado, y donde casualmente hay una iglesia cristiana en la cima. El monte, situado en el Líbano, se llamaba en árabe Casa de María. Además de mencionar el nombre del monte, situado a pocos kilómetros de donde él era originario, el Espíritu Santo le había dicho ponte cerca de María. Las últimas palabras del mensaje eran confirmarle que sí, que había una serpiente, símbolo del demonio, es decir que era verdad que se le había hecho un maleficio, y las palabras ella hace algo que no desea que lo vean y oscuridad se referían a cuando ella había hecho el maleficio. Le di los consejos pertinentes para que el matrimonio se acercara más a Dios y llevara una vida todavía mejor. La pareja se fue llena de agradecimiento a Dios que todo lo descubre y que les había mostrado el camino para el remedio. Les insistí en que lo único que Dios siempre pide en estos casos es el perdón de la persona que ha hecho la mala acción, que no le odiaran porque el odio era algo desagradable a Dios, además de ser una fuerza destructiva en aquel que lo sufre en su corazón. Añadí que, en mi opinión, cuando ellos llevaran un tiempo orando y fueran a la iglesia de ese monte serían liberados del maleficio. Caso B4. La señora de unos 50 años, que había tenido una completa conversión a Jesús, hacía 23 años, vino a mi parroquia y me contó que su madre, aunque creyente, tuvo contactos con gente que echaban las cartas. Y que había ido a ese tipo de personas para buscar el bien de su hija, que era la señora que me ahora tenía delante de mí. Me dijo que su hermano había participado un tiempo en las prácticas de una secta satánica, aunque la había dejado. Le insistí a la señora que me contara sus síntomas, aquello que ella padeciera y que le había hecho venir a consultarme. Como siempre tenía que cortar enérgicamente con las historias, para pedir que se centrara en la enumeración de los síntomas. Ya que la narración de su hermano en la secta satánica, iba camino de ser una historia interminable. Se ha dicho de paso,
Siempre soy muy escéptico cuando me dicen que alguien ha ingresado en una secta satánica. Si hubiera tantas sectas satánicas como la gente me cuenta, sería tremendo. Así como de noche todos los gatos son pardos, cuando hay mucho miedo todos son sectas satánicas. La señora se centró en los síntomas, diciéndome, dejo las cosas en un sitio y no las veo. Se me olvidan las cosas, me siento incapaz y sin ganas para nada. Me explicó, con abundancia de detalles innecesarios, que el coche se le fue por una pendiente, pero que el freno estaba puesto, y que el coche se paró unos centímetros antes de chocar contra la pared y que eso lo vio como una actuación de la providencia, pues la sirvienta le dijo que el coche se paró donde el señor había querido que se parara. Después de la historia de su hermano en la secta, ahora la historia del coche sin freno, iba camino de seguir precipitándose por una pendiente narrativa sin fin a la vista. Trato de reflejar lo que es una conversación con aquellos que nos vienen a consultar para que se vea la gran paciencia de la que a veces tenemos que echar mano. Pues con gran falta de tiempo por nuestra parte, muchas veces las personas que vienen consideran que si no hablan con nosotros media hora, no nos vamos a hacer idea de un caso tan importante como el suyo. Esta señora estaba muy preocupada porque su madre había ido a personas que echaban cartas, pero hay que decir que no todo el mundo que va a este tipo de videntes recibe una influencia demoníaca. El mero hecho de ir a una persona así que echa cartas, no necesariamente produce un perjuicio demoníaco. Es más, las más de las veces no lo produce, si no hace ningún rito de invocación de espíritus sobre la persona que ha ido a consultarle. Consultar el futuro no supone invocar al demonio. Las influencias extraordinarias sobre una persona, como regla general, se producen cuando alguien invoca demonios, entidades o espíritus desconocidos. Cuando oré por ella, quedó claro que no tenía nada de nada. Allí no había manifestación alguna. Así que le di los consejos pertinentes, que se olvidara de todo lo demoníaco, que estaba limpia de toda influencia y que centrara su vida más en Cristo y no en ver en todas partes al maligno. A este tipo de personas hay que dejarles muy claro que no tienen que preocuparse de nada. También es nuestra labor, la de los sacerdotes que nos dedicamos a esto, dar tranquilidad al que nos viene con una consulta. Lo que pasa es que discernir cada caso supone normalmente una media hora. Pues hay que hablar antes de orar sobre ella, hay que orar y después hay que darle las conclusiones y los consejos. Pero aunque sea media hora por caso, es nuestro trabajo. Si bien, cuando el caso se ve muy claro, es decir, que el desequilibrio es muy evidente, o que lo que refiere son meros miedos, entonces un caso puede ser discernido en 10 o 15 minutos. Caso B5. Claro que también hay casos en los que todavía se puede ser más rápido, si todo indica que no tiene sentido emplear más tiempo. Por ejemplo, una mujer de unos 45 años vino a verme. Todo lo que me dijo era que sentía un cierto rechazo hacia su propia familia, hacia sí misma, hacia la situación política. No pude sacar de la breve conversación ningún elemento que me hiciera sospechar nada demoníaco, absolutamente nada. Al revés, todo lo que me decía me indicaba que había venido porque sufría una especie de hipocondría en relación a lo demoníaco. Recé por ella con intensidad y concentración durante algo más de medio minuto y le dije que no tenía nada y que diera gracias a Dios por ello. Entre la conversación y la oración, no creo que empleara con ella más allá de 2 minutos y medio. Puede parecer que el examen de los casos por la vía rápida supone falta de interés, pero en realidad hay casos que son tan claros que no tiene sentido utilizar 10 minutos en ellos. Es preferible usar ese tiempo en los casos que de verdad lo requieren. Caso B6. Una chica cercana a los 30 años vino a ver si necesitaba ser exorcizada. Cuando íbamos a entrar en la capilla para ver si era verdad que necesitaba un exorcismo, me preguntó, ¿es que va a haber más gente? Sí, le respondí, este es el grupo de personas que me ayuda a rezar en los casos de posesión. La chica se negó en redondo, me dijo que ella quería ser exorcizada solos, ella y yo. Con una persona más como máximo. Le dije que era muy conveniente orar en grupo, pero ella se negó. Vi mucha soberbia en ella,
muchísima soberbia. Traté de que entendiera las razones de que hubiera más gente presente durante las oraciones. Asimismo le expliqué largamente que había que ser humilde. Un exorcismo es un don de Dios. No se pueden poner condiciones a un don, tú pones condiciones. Pero se negó en redondo. Protestó alegando que su intimidad era para ella muy importante. Mira, le respondí, aquí nadie te obliga a ser exorcizada. Si quieres entrar en la capilla, entra. Pero si no quieres entrar, la puerta está abierta, estábamos en pasillo que daba a los salones parroquiales. Ella dijo que así no accedía, que ponía esa condición. Repuse, aquí las condiciones las pongo yo. De forma que como vi tanta soberbia y ya habíamos perdido más de 10 minutos en tratar de convencerla, le aconsejé que hiciera oración para que Dios le concediera el don de la humildad. Pero que con soberbia y exigencias no tenía sentido comenzar a rezar por ella, sería una oración infructuosa. Ella, enfadada, se marchó. Después, algunos me dijeron que era el demonio el que hablaba por ella y que en realidad no era ella. No, contesté, ella estaba en estado consciente y es ella la que es soberbia. Sin humildad, el exorcismo no tendrá ningún resultado, no lo dudéis, les dije a los miembros del equipo que estaban allí. Hoy hubiéramos perdido el tiempo exorcizándola. Primero debe rendirse a Dios, después debe ser exorcizada. Si uno invierte el orden, el exorcismo no tiene efecto. Caso B7. La madre de 3 niños me refirió a solas en el despacho de mi parroquia los siguientes hechos. Uno de sus hijos comenzó a los 7 años a mostrar repentinamente un comportamiento muy extraño. El niño decía que se iba a drogar y otras cosas carentes de sentido. Después no recordaba qué había dicho. Comenzó a ser un niño violento. Con el agua bendita el niño retornaba a la tranquilidad. Ese comportamiento extraño comenzó a hacerse cada vez más continuo. Un buen día dijo que no le llamara Javier sino Ramiro puesto que ese era su nombre, los nombres son ficticios, por supuesto. Otro día que tuvo un episodio muy violento, la madre ya no se limitó a hacerle la señal de cruz con agua bendita, sino que se la dio a beber, y ese día el agua le quemó. La madre percibía que el niño volvía mucho los ojos hacia atrás, es decir que los ponía en blanco echando su cabeza también hacia atrás. Después comenzó a observar los mismos síntomas en su hermano. La madre llevó al niño a un sacerdote para que lo viera. El niño antes de ir a ver a un sacerdote quiso tirarse por las escaleras. Una vez que estuvo ante el sacerdote que le examinó, el supuesto poseso pudo meter la mano en agua bendita y no pasó nada. Aún así el sacerdote pensó que había algo en el niño. Entre otras cosas la madre vio a uno de sus hijos subir por una escalera y un segundo después verlo salir de un cuarto del piso de abajo. Por todo lo cual, el confesor creyó a la madre y pensó que había algo maligno en el chico. En la casa en la que vivían desde hacía tiempo había apariciones de sombras, crujidos en las paredes y muebles. Fueron a ver a un exorcista de otra diócesis el cual les exorcizó 2 veces. Exorcizó a los 3 hermanos, el demonio se manifestó en los 3, pues también había una chica mayor que ellos que había tenido algún síntoma. Las pupilas de la niña se le agrandaban a pesar de acercarse a la luz, un párpado aparecía más levantado que el otro. El color de los ojos de todos sus hijos se les volvieron más marrones. La niña quedó liberada en pocos minutos, durante el exorcismo con aquel otro sacerdote. Pero los otros 2 hijos seguían dando botes en la cama, mostraban respiraciones muy profundas, ronquidos muy fuertes para su edad e incluso gruñidos. La madre sabía que una persona de la familia de su marido había hecho un ritual contra ellos. Y estaba completamente segura de ello, porque esa persona se lo había dicho abiertamente a otra persona que la conocía. Hasta aquí llegan los hechos tal como me los refirió la madre en mi despacho antes de que yo examinara a sus hijos. El mayor de los cuales tenía 13 años, y el menor uno menos. Una vez que la madre me había contado toda esta historia, yo estaba bastante cierto de que me iba a encontrar con un caso de posesión o quizá con 2 casos.
Pero mi sorpresa fue que oré largamente por los 3 hermanos y ninguno dio signo alguno de posesión por mínimo que fuera. Y eso que entre los 2 hermanos y la hermana estuve orando media hora. Me quedé un poco sorprendido. Hablé finalmente con el marido que había estado esperando fuera del templo paseando. La mujer me lo había pintado con tintes oscuros, como una persona que no colaboraría, que se limitaba a ir a misa los domingos pero que no la apoyaba en nada en todo este asunto. Cuando hablé con el esposo me encontré con una persona que me permitió con toda amabilidad que orara por él y que habló conmigo del modo más afable. La mujer me había presentado una imagen del marido con tintes bastante negativos en lo relativo a los supuestos fenómenos. Pero cuando charlé con el marido hubo varios hechos que empezaron a no concordar con la historia anterior. Él estaba abierto completamente a la posibilidad de que hubiera algo demoníaco en su familia, me pareció un hombre de lo más razonable, incluso religioso. Lo único que sucedía era que él no había presenciado ninguno de los signos evidentes de los que me hablaba la madre. Indagué si vivía en casa o estaba las más de las veces ausente. Me contestó que estaba casi siempre en casa, pero que cuando su mujer le había llamado para ver alguna de esas manifestaciones, él no había visto nada, ni la más pequeña cosa extraordinaria. Comenzó a extrañarme que tantos fenómenos y tan evidentes siempre, sin excepción, hubieran sido presenciados únicamente por la madre. Así que sospeché que tal vez el exorcista que los había exorcizado 2 veces no hubiera visto las manifestaciones de las que ella me había hablado. Decidí llamar al exorcista a ver si era verdad que había realizado 2 exorcismos y le dije además al marido 2 cosas: he orado por sus hijos y en ninguno he visto la más pequeña manifestación demoníaca, ni siquiera signo alguno de la más leve influencia maligna. Por otro lado, sospecho que todo es producido por una obsesión de su mujer. Mucho me temo que es ella la que interpreta hechos ordinarios como algo diabólico. Según ella, el marido no colaboraba nada y era contrario a todo esto. Pero de mi conversación con él saqué una conclusión tan distinta que aconsejé al marido que no le dijera nada a su mujer y que estuviera muy atento durante un par de semanas a ver si comenzaba a ver con más claridad el origen patológico de las observaciones que su mujer hacía y que habían logrado sembrar la duda en el mismo marido, a pesar de que él no había visto nada y parecía un hombre de lo más razonable. Si en un par de semanas de fijarse en todo esto de un modo más crítico, él iba convenciéndose más de que todo eran interpretaciones y no hechos, debería su mujer pedir ayuda no a un exorcista sino a un psiquiatra. Así acabó el examen de este caso que achacó completamente a una interpretación paranoica de hechos ordinarios. Siempre aconsejo que el exorcista que escuche casos, debe aprender a no fiarse de ningún relato por más datos que aparezcan, si esos datos no están corroborados por una persona más allí presente. Y el exorcista desconfíe aunque la persona le diga que ya ha hablado con otro exorcista y le ha dicho que sí que ha discernido que hay posesión. En el examen de una persona, el exorcista solo debe tener como referencias seguras 2 cosas: los testimonios de varias personas presentes y lo que él mismo observe. Todo lo demás es una pura nebulosa.